Mis amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y como en cada entrega, nuestro compromiso con traer temas puntuales, nacionales e internacionales. En esta ocasión, novedades en derecho de familia y migratorio. Y tu caso, una historia de muchísimo interés. Y el licenciado Carlos de Jesús con un tema sobre derecho civil. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Amigos, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en novedades en derecho de familia o derechos de las familias. Y bien, en este sentido, hemos comentado en otras ocasiones el avance del derecho de familia en Chile. Y bueno, en toda Europa y en el mundo, en muchos aspectos, importantísimo porque van en la línea de protección a las personas vulnerables, a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera, como el caso de España, que tenemos legislaciones en derecho de familia y en el Código Civil que definitivamente son referentes para otras naciones, por ejemplo, el compromiso de los hijos para con sus padres, donde hemos comentado en otras ocasiones decisiones, jurisprudencias de tribunales que definitivamente le suspenden hasta la herencia a los hijos que no han cumplido con su rol tal ante situaciones vulnerables de sus padres y envejecientes y demás, y que bueno, el Estado dispone de ellos, los protege en centros precisamente para estos adultos mayores, alimentación y todo esto, bajo una deducción de su patrimonio económico, dejando fuera, vamos a decir, a los hijos o hijos que no cumplen con su responsabilidad. Y esto definitivamente es un referente. También en las pensiones alimentarias, en los casos de separación, de divorcio, cuando una de las partes, uno de los excónyuges, queda en condiciones limitadas económicamente y el otro, por supuesto, con ciertas ventajas, ya sea por temas profesionales o por recursos económicos de alguna manera procreado dentro de la unión matrimonial, y que bueno, sabemos que hasta que el cónyuge separado con dificultad económica no tenga una nueva pareja, el cónyuge que definitivamente tiene los recursos tiene que subvencionar sus gastos, y esto las autoridades se mantiene más bien vigilante en este sentido. También hemos observado decisiones de cuando ya una persona tiene una nueva pareja y está subsistiendo con los recursos de la expareja, donde se presenta la demanda, se presentan las pruebas y bueno, y los jueces a cargo de esta demanda suspenden la subvención económica. Pero también hemos visto el avance más bien en los nuevos paradigmas del derecho de familia, pero definitivamente en otros temas, como el caso que voy a comentar ahora, diríamos que definitivamente las nuevas decisiones, los nuevos tópicos en el derecho de familia ya en algunos casos han sobrepasado los límites definitivamente, donde no se toma en consideración ciertos valores, sobre todo bíblicos. Imagínense que hemos llegado al punto
que Chile precisamente entrega la primera cédula de identidad no binaria. Y se trata de una persona, Cienfuegos se convirtió la semana pasada en la primera persona en la historia de Chile en recibir una cédula de identidad no binaria. Cienfuegos, de 29 años, titular del área de inversión social de la Asociación Organizando Transdiversidades de Chile, obtuvo el reconocimiento tras una batalla burocrática y judicial durante 9 años. Su documento lo identifica con la letra X. La persona no binaria no se identifica con el género femenino ni masculino. Ya vimos en Estados Unidos, no hace mucho, que presentaron la primera persona ya con un pasaporte no binario. Y bueno, que esto está traspasando estos límites, de verdad que ya no hay una línea de seguimiento para este tema, donde cada nación está implementando y avanzando con los temas demandados definitivamente, sin observar los puntos principales que yo diría que tenemos una guía mundial, que es la Biblia, donde está establecido todo ese legado para guiarnos como buenos cristianos. Pero bueno, definitivamente esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice nuestro comediante y amigo Gerald Ogando. Bien, en otro orden, en temas de derecho de familia y migratorio, el presidente Luis Abinader otorga la ciudadanía dominicana al senador de New York, Luis Sepúlveda, mediante una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader otorgó la ciudadanía dominicana al senador estatal de Nueva York, Luis Sepúlveda, mediante el decreto 574-22, siendo la primera vez en la historia que se concede la ciudadanía dominicana a un senador estatal en ejercicio. Sepúlveda se convierte en el único senador dominicano del estado de New York y el primer funcionario electo de tan alto rango en ser juramentado como dominicano por un presidente del país caribeño. El senador agradeció al presidente Luis Abinader y confirmó su compromiso de trabajar por todos los dominicanos, ahora con un mayor sentido de honor y de admiración. Bueno, y en este sentido hemos visto la participación de dicho senador en compañía de varios comunicadores del país y otros representantes, donde estuvo dando a conocer sus proyectos y la intención de que los dominicanos también se sumen a interactuar más bien a este intercambio de conocimiento de cómo se aprueban las leyes allá, los anteproyectos y todo eso, y hemos visto mucho entusiasmo de dominicanos en participar en estas conferencias para conocer el procedimiento para aprobar las leyes en el estado de Nueva York. Bien, en otro orden, señores, vámonos inmediatamente a conocer de manera puntual algunos tópicos migratorios. Y bueno, iniciamos con una publicación que realizara el periódico Listín Diario, donde de una manera precisa destacan el reclamo de aplicantes dominicanos ante las autoridades consulares españolas, y algunos declaran que han sido maltratados, que el maltrato se trata como un rayo que no cesa. Bueno, definitivamente, qué pena que esto se pueda, o no sé si definitivamente estas personas en qué basan un maltrato, porque como todos sabemos, si han sido, hay un centro de aplicación ante el Consulado General de España, que precisamente para los temas de las visas de corta estancia reciben los expedientes, y es el centro SBL, y definitivamente luego este expediente va a la embajada, donde en el despacho del señor cónsul general es analizado el expediente y deciden otorgar o no este visado, y bueno, y salen aprobados o rechazadas las aplicaciones, con una instancia donde se le otorga un plazo o una vía, más bien 2 vías a cada usuario para decidir incoar un recurso potestativo si su visado ha sido denegado,
o una demanda ante el tribunal administrativo, un tribunal administrativo en España, para que sea un juez español que decida, que ordene al consulado otorgar el visado. Entonces, definitivamente, diríamos que las denegaciones son amplias. Sí, podemos decir que hemos visto largas colas, personas recibiendo los pasaportes denegados con esta decisión y que, bueno, tienen la opción, como decía anteriormente, de incoar este recurso potestativo. Pero ¿en qué consiste un recurso potestativo? Y sería la primera pregunta de una persona que ha recibido la denegación. Generalmente lo basan en dos aspectos, tiene varios aspectos, pero hay dos que son muy notorios. El primero es que la persona no demuestra la necesidad del viaje. Y segundo, las garantías del retorno más bien. No son fiables las intenciones de retornar a su país de origen. Y bueno, entonces, ¿cómo se puede subsanar esto? Como dicen los españoles, ¿cómo lo va usted a subsanar? Bueno, el primer aspecto, si no son fiables las garantías del retorno, definitivamente usted lo va a basar en cuáles son sus garantías, trabajo, familia en el país, la necesidad de retornar a su país, porque si usted no deja hijos, no necesariamente tiene que dejar un esposo o una esposa, no todo el mundo está obligado a estar casado, pero bueno, si usted tiene pareja, mucho mejor aún, y sobre todo su trabajo. Pero una persona que no represente ninguna garantía de retorno, además ellos tienen la facultad, ahí vemos el arbitrio del oficial de inmigración de otorgar o no este visado. Entonces, definitivamente es la soberanía de cada nación de decidir qué tantas visas va a otorgar, qué tanta apertura nos van a dar como país, diríamos, ¿no? Y bueno, en base a esto, podrían ser más o menos las denuncias para el medio de circulación nacional y explicar que definitivamente las personas se están considerando maltratadas, porque no tienen un maltrato físico, obviamente, no tienen una interacción con un oficial para estos fines del visado de corta estancia. Pero sí, definitivamente yo creo que las personas, o más bien los consulados, deberían evaluar un poco de una manera, vamos a decir, entrar un poquito en el expediente de cada aplicante, sobre todo para estos visados de corta estancia, que si esas garantías del retorno están ahí, la cobertura económica, entonces definitivamente las posibilidades de violentar una norma y de permanecer en su país de manera irregular son menos. Entonces hay que evaluar bien la carga y realmente darle el tiempo a cada expediente, porque sabemos que a veces hay consulados que tienen demasiado trabajo y entonces los aplicantes van en desventaja cuando no se le dedica el tiempo necesario a su expediente, porque si en una evaluación amplia usted puede observar esos arraigos, esa familia, ese trabajo, esos ahorros, entonces definitivamente ¿qué va a hacer esta persona deambulando en un país buscando un trabajo, pasando muchísimo trabajo además? Entonces definitivamente no tendría razón de ser. Yo creo que sí hay que invitar a la comunidad de los españoles en el país a analizar un poco más las aplicaciones de los dominicanos y dominicanas para que puedan tener ese, vamos a decir, esa oportunidad, ese privilegio de recibir el visado, conocer su tierra, viajar y punto. ¿Por qué no? Bien, vamos a una brevísima pausa y retornamos con más en Ensayo Jurídico. Inmigratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399.
mis amigos, continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en nuestra sección Conociendo nuestra Constitución, tu Constitución, mi Constitución, donde cada semana observamos un artículo de interés, por supuesto, y bueno, y aprendemos un poquito de él y sobre todo de todas las garantías y defensa de nuestros derechos fundamentales, de lo cual nos certifica dicha garantía esta Carta Magna. Y en este sentido, este artículo 42 que quiero compartir con ustedes trata del derecho a la integridad personal y precisa que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará, mediante la ley de adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También el indicado artículo precisa en su último acápite que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Y es que precisamente, como hemos dicho en cada ocasión, la Constitución garantiza nuestros derechos fundamentales y precisamente en estos temas de protección, de salud, de educación, de trabajo, a lo que todos tenemos derecho, de derecho a la vivienda también, pero en este caso específicamente donde la Carta Magna vela por el respeto a su integridad, el derecho a la no violencia. Precisamente nos abre las ventanas para observar la ley de protección a niños, niñas y adolescentes, 13603, la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar, donde específicamente se tipifican los tipos de violencia, la violencia física, la violencia verbal, violencia de género, violencia patrimonial, violencia económica. Definitivamente tenemos un abanico muy amplio de protección como persona, y este artículo también hace un énfasis importantísimo dentro de ese derecho a la salud psíquica, mental, precisamente donde trata de presentar de manera clara la responsabilidad del Estado en este sentido, donde vincula nuestro Ministerio de Salud Pública, obviamente, y esto se refiere a estas personas que andan deambulando por la calle con algún problema de salud psíquica, que definitivamente a todos nos compete avisar a ese Ministerio de Salud Pública para que puedan dar la asistencia debida a estas personas, porque de verdad que la integridad de cada ser humano debe garantizarse, debe respetársele la dignidad, y es parte del compromiso que tenemos como dominicanos de colaborar en este orden. Bien, con estas informaciones vamos a una brevísima pausa y continuamos con más en Ensayo Jurídico. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio.
Bien, continuando con el ensayo jurídico, y estamos en tu caso. Señores, estoy muy contenta de presentar en esta entrega una entrevista fabulosa definitivamente y un tu caso de muchísimo interés, porque siempre hemos visto que, y voy a comentarle un poquito al doctor Sedano de lo que es tu caso. En esta sección, en ensayo jurídico, presentamos temas sumamente importantes, algunos de personas que necesitan el apoyo o la colaboración del Estado o de ciudadanos expertos en algún tema, y otros para presentar precisamente personas como usted que tengan un aporte importante, que sirven de motivación a otras personas. Y bueno, preparamos una breve presentación sobre su historia y le comentaba a los amigos televidentes sobre la importancia de conocer la historia, la biografía de este talentoso hombre que es el doctor Sedano, porque además de ser poeta y escritor, se graduó de abogado. Pero detrás de todo esto hay una mano poderosa, que primero es la de Dios y después de Luisa, una mujer, la madre de sus hijos, que definitivamente tuve la oportunidad de conocerla en nuestra firma jurídica y ha sido un gran aporte dentro de esta importantísima relación. Doctor Sedano, como decía, ya le comenté a los amigos televidentes sobre su interés en la poesía, en la literatura, las obras que ha escrito. Y bueno, y quiero agradecerle su participación acá en Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos a participar de su maravilloso programa, el cual nos brinda la oportunidad de tocar muchas puertas, de llegar a mucha gente del país y del mundo. Gracias. Y fíjese que, como yo decía en la presentación, que habla un poco de lo que ha sido su pasión, su vida por la literatura, pero estudiar, tener el apoyo de la familia y sobre todo esa crianza, que el hecho de ser invidente no le limitó, no lo coartó a tomar decisiones de prepararse. ¿Cómo influyó realmente ese acompañamiento de su familia, de sus padres en su formación cuando era un niño? Y vamos a decir que precisamente se ha desarrollado y muchísimo más que algunas personas que no han tenido la oportunidad y que lo ven todo físicamente. Y usted con esta situación, vamos a decir, ha tenido la decisión, la fortaleza de ese crecimiento. ¿Qué tanto influyó esa crianza? ¿Cómo fue ese manejo? Vamos a comenzar por esa historia. Yo pienso que resultaría imposible hacer una buena edificación si no se cuentan con las columnas necesarias. Y en ese sentido, la familia es el mejor pilar, la mejor columna que puede tener una persona para alcanzar el éxito o al menos tratar de alcanzarlo. La familia es fundamental. Qué bien. Eso es valiosísimo. ¿Y con cuántos hermanos se crió? Cuénteme un poquito sobre eso para que pasemos a esa vida tan importante, lo que ha sido su vida amorosa, su vida matrimonial, esa familia que, como le decía, tuve el privilegio de ver a su esposa, Luisa, y a una de sus hijas. Cuénteme de eso. Nosotros somos 3 hermanos, 2 varones y una hembra. Mi hermana vive en La Romana con mi madre. Okay. Y mi hermano está radicado en New Jersey. Okay. Yo estoy por acá dedicado a lo que ya usted sabe, el ejercicio literario. Qué bueno. ¿Y qué lo motivó a graduarse de abogado? Bueno, para escribir es necesario tener cultura universal, conocer muchas cosas, porque si uno no tiene cultura, yo creo que resultaría vacía la literatura, lo que uno escribe. Ese es el alimento a la literatura, los conocimientos. Excelente. Y cuénteme un poquito de la vida junto a Luisa.
cómo, desde qué edad se inicia esa relación y todo lo que han vivido, parte de lo que han vivido juntos, cuántos hijos son y Bueno, yo un poquito de no soy ello. tan viejo, pero tenemos 40 años juntos. ¿Perdón? No soy tan viejo, pero tenemos 40 años juntos. Estupendo, estupendo, ¿eh? Y tenemos cuatro hijos, 2 varones, 2 hembras, algunos nietos que son nuestra alegría. Y Excelente. estamos tratando de educarlo, de reencauzarlo por un derrotero que sea promisorio, a pesar de todas las vicisitudes de una sociedad como la nuestra, que Claro. es muy diferente a la mía, cuando yo me crié. Así es. Yo leía dentro de su biografía, doctor Sedano, que decía que en muchas ocasiones ha tenido que apelar a cierta sensibilidad porque realmente ha encontrado muchos obstáculos hasta para publicar las obras, ¿no? Usted sabe que en el país no hay una plataforma organizada, ni siquiera el Ministerio de Cultura tiene los fondos necesarios para permitirle a quienes nos ejercitamos en la Sí. carrera de escribir, publicar las obras. Hay muchos escritores que tienen sus obras guardadas que no pueden publicarlas. En el caso mío, yo he debido apelar a la sensibilidad de muchas personalidades, de muchas instituciones, para poder publicar mis obras y que no se queden durmiendo el sueño de la espera. Ok. Gracias a Dios, muchos dominicanos, muchas personalidades, hasta extranjeras, se han motivado y nos han ayudado a llevar esta carrera que es la que hemos decidido llevar. Ok. Yo comentaba algunas de las obras, dentro de ella está también La Puerta del Paraíso, Josefina y el Edén que soñamos, Voy a morir mañana. Entonces, cuénteme, ¿cuál de esas, digamos que todas son interesantes, pero alguna en especial que tenga un toque diferencial? Resultaría muy difícil para un padre decir cuál de sus hijos es el mejor. Imagínense, yo he publicado 29 obras. Ahora me propongo publicar mi obra número 30, una novela de corte mágico religioso que estamos tratando de agenciarnos los recursos para publicarla. Okay. Y yo pienso que esa es la mejor, pero a lo mejor cuando vaya a publicar la número 31, voy a decir que la 31 es mejor que la 30. Así Porque es. es que cada vez que a uno le nace un hijo, es un amor diferente. Así es, lo marca a veces la experiencia. Por ejemplo, me pasó a mí con la escritura de la primera obra de Derecho de Familia y su Sí. vinculación. Ya ahora, al término de la segunda obra, quizás por un poquito más de experiencia, amo la primera, pero a la segunda le estoy agregando algunos tópicos Sí. ya más desarrollados, ¿no? Por los días que han pasado de esa primera obra. Así es, la experiencia nos va marcando a veces. Es correcto, es correcto. Y qué bueno, doctor Sedano, que nos comenta sobre su 29 obras, porque la biografía realmente que está publicada está un poquito atrasada, que tiene solo 16. Entonces, de verdad que... Esos son libros, esos ejemplares que yo le llevé allá son ediciones ya agotadas. Sí, sí. Afortunadamente, mis libros se agotan con una rapidez asombrosa, porque yo no espero que nadie lo vaya a buscar. Tuve una experiencia con mi primer libro. A ver. Si yo lo publiqué y conversé con la propietaria de la mejor librería de allá de Romana. Okay. Y le dije, yo quiero hacer la promoción para que mi libro usted me lo distribuya. Y yo le dije, yo le voy a traer 300 libros. Y ella me dijo, ¿300? No, tráeme 50 nada más. Yo le llevé 50 y a los 9 meses se habían vendido 22. Entonces yo dije, bueno, esta experiencia me va a enseñar a mí a que yo no voy a esperar que nadie vaya a buscar mis libros. Entonces yo lo que hago es que recorro las 32 provincias de la geografía nacional
llevando mis obras a diferentes personalidades y así mis libros se venden en un plazo relativamente corto, aunque no gane mucho, Claro. pero por lo menos tengo el placer de ponerlo en muchas manos. No, y además tiene la oportunidad de que en esa interacción se conoce mucho más del poeta y de la propia obra, que es lo que... Correcto. Sí, Correcto. es una práctica muy importante. De hecho, yo también la hice con mi primera obra porque tenía que dictar las conferencias y los cursos. Entonces, en ese trayecto, pues los abogados aprovechaban la oportunidad para adquirir la obra y bueno, y así se conocía un poco más. Pero yo de verdad que estoy encantada de haberlo conocido y de conocer un poco más porque estamos leyendo algunas de sus obras y de verdad que qué importante, qué interesante. Y un mensaje final para la sociedad, para tantos jóvenes que a veces lo tienen tanto y no tienen nada porque les falta esa fuerza, esa vocación para ser alguien. Yo quiero que me le dé un mensaje, por favor, a toda la familia. Yo quiero decirle a esta sociedad que la poesía es la medicina del alma. Los médicos curan el cuerpo, pero la medicina del alma indudablemente es la poesía. Y al Estado, yo quisiera elevar mi voz para invitarlo a que sean más solidarios, más magnánimos con los escritores, que nos permitan poner de relieve nuestro pensamiento a través de la literatura, organizando formas de publicaciones, que si hay un Ministerio de Cultura, ese ministerio no tenga las puertas cerradas para quien la toca en interés de publicar alguna obra. Como es el caso mío, que quiero publicar mi novela y estamos esperando que nuestra distinguida amiga, la licenciada Milagros Germán, nos haga un aporte que a lo mejor no nos va a llegar jamás. Esperemos que realmente tomen la decisión y obviamente trabajos como esto lo que deberían es asumirlo definitivamente como institución. Y que a usted, usted pone el talento y que le llegue ya el producto terminado y que el propio Estado se encargue de cubrir los costes y demás, pero definitivamente eso tiene que darse. Pero no vamos a cortar esta entrevista, no vamos a cerrar esta entrevista sin conocer un poquito de la importancia que tiene esa mujer a su lado, que definitivamente también la vi como parte integral de los procesos, en la colaboración, de las visitas y demás. Esa participación, esa ayuda idónea ha sido muy importante en su vida. Yo creo que si Napoleón Bonaparte logró ser el emperador prácticamente del mundo, ahí está, gracias a Josefina, gracias a Luisa, yo he logrado hacer un nombre como escritor. No es fácil, siendo el primer poeta ciego de América, publicar 29 obras y que esas obras estén prácticamente agotadas. Las he publicado y las he vendido o las he regalado. Están en manos de gente muy importante, que yo sé que cuando yo muera mi legado quedará ahí y quizá me toque como Van Gogh cobrar después de muerto. Así es, para eso van a estar ahí esos nietos y la ley de derecho de autor, ¿no? Definitivamente. Seguro. Y lo observé porque de verdad que la vi a ella tan agradable y empoderada también y con el aprecio, con el gusto que me entregó algunas de sus obras, de verdad. Ella es una persona muy dinámica, muy interactiva. Qué bueno, valoro ella, eso. Mi carrera no tuviera, ella es la mejor columna para mi carrera. Qué lindo. Valoro mucho esa integración familiar porque de verdad que en familia y trabajando en equipo, definitivamente donde colabora en todo es la vía para el éxito. De verdad que lo felicito, Sedano, y apoyo esa decisión y lo motivo a seguir. Ahí está, Luisa, qué gusto. Lo motivo. Y a usted, nosotros queremos agradecerle la gentileza de habernos llevado a su programa y permitirnos, como ya dije ahorita, tocar esas puertas a muchas personalidades, a mucha gente que yo sé que la ve, que sepan que en el país vive el primer poeta ciego de América.
que ese poeta, con mucho esfuerzo, un hombre de campo, un hombre con limitaciones económicas, limitaciones visuales, ha podido publicar 29 obras para regalárselas a la sociedad y tratar de enriquecer con ella el Parnaso Nacional. Excelente, así es, el otro Homero. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en Ensayo Jurídico. Gracias. Muchísimas bendiciones. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Bien, mis amigos, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en nuestra entrevista central. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema internacional, que lo tenemos pegadito ahí. Vamos a hablar de los vecinos haitianos con la problemática que está sucediendo, este índice tan elevado de la criminalidad y bueno, y la falta de colaboración internacional. Pero para ello, una experta en Derecho Internacional, y ya ustedes conocen el currículum de la doctora Cristina Aguiar. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Gracias, Carmen, por la invitación a tu prestigioso programa. Fíjate que, como decía, todos te conocen, pero tu trayectoria internacional ha sido muy amplia y el conocimiento y esta vasta preparación en Derecho Internacional Privado, precisamente. Sí. Y en estos momentos que observamos y sentimos, porque la tenemos ahí mismo, la problemática haitiana, ese auge de la criminalidad, la falta de protección, y bueno, ya sabemos que hasta la asistencia consular dominicana obviamente tenía que ser suspendida. Sí. Pero definitivamente, y nosotras como duartiana, porque cabe destacar que ya nos juramentamos en el Instituto Duartiano. Así es, así es. Felicitaciones, ¿verdad? Gracias, mutuas. Entonces, definitivamente, estamos demandando del apoyo de la comunidad internacional. Pero ese protocolo, vamos a decir, tan burocrático, ¿verdad? En situaciones tan graves, porque definitivamente, como sabemos, cada regla tiene secciones. Pero en este caso, donde las muertes, la inseguridad total y la falta de atención a los ciudadanos demandan de una asistencia inmediata. Pero la ONU, apenas una pequeña resolución que no compromete. Francia, ¿qué ha dicho? Canadá, ¿qué ha dicho? Estados Unidos, entonces definitivamente voy a dejar el escenario abierto para que nos diga qué hacer, qué deben los organismos internacionales en base a los acuerdos internacionales per se hacer y qué es lo que pasa con esta situación, que nadie hace nada. El problema es eso. El problema es la indiferencia hasta cierto punto de los organismos internacionales, pero también de los principales actores internacionales. Hay un tema jurídico muy específico, es que la ONU por sí misma no tiene capacidad jurídica para intervenir en ningún país. Eso no está en la carta. Para resolutar, combinar más bien. Combinar, exacto, y en caso de que la situación sea una situación de conflicto abierto, puede entonces el Consejo de Seguridad decidir una misión de mantenimiento de la paz. El problema también es que la ONU tiene un récord muy negativo en Haití. De más de 20 años de ocupación, ¿cuál es el saldo? Sí, los resultados. El cólera, una cantidad de niños sin padres, terrible las violaciones. Por consiguiente, es un poco cuesta arriba para los propios funcionarios internacionales que trabajan en la Organización de las Naciones Unidas, de decir, bueno, sí, que vamos a intervenir a Haití o vamos a sugerir a los Estados miembros que la
organización tome una acción más vigorosa para el tema de las pandillas, para garantizarle a la población el suministro, no solamente alimenticio, sino también de combustible, etcétera. Pero es que con ese pasado reciente tan negativo, pues hay muchas razones fundamentadas para dudar de si lanzarse o no lanzarse. Ahora, esto también pone en el tapete como tema de discusión las propias doctrinas de las Naciones Unidas. Hay una doctrina que se discutió cuando yo era jefa de misión en Nueva York, que es la responsabilidad de proteger. Cuando la población, sus derechos humanos están siendo violentados de manera masiva, con el caso del boicot que tienen las pandillas, pero con los secuestros, las violaciones sexuales, también para intimidar, se le están violando sus derechos humanos. La falta de asistencia, la falta de salud. El tema de salud, el tema de los combustibles, el tema de la comida, de la alimentación. Entonces quiere decir que ya hay una serie de derechos fundamentales que están siendo violentados. Ahora, la responsabilidad de proteger no se puede ejercer así como del espacio, ¿no? Se necesita la autorización del Estado, el consentimiento del Estado. Bueno, entonces vamos a examinar el Estado haitiano. ¿Qué queda del Estado haitiano? Porque ¿y quién tiene la capacidad de consentir? Vamos a ver. Exacto, ¿y quién tiene la capacidad de consentir? Porque el Estado está, en derecho internacional, tiene 3 componentes, ¿verdad? Población, territorio, gobierno efectivo. Ha precisado la jurisprudencia. Entonces, ¿dónde está el gobierno efectivo de Haití? Desde el asesinato de Jovenel Moïse el año pasado, esto ha sido una hecatombe. Claro, y ahora el asesinato del candidato. Y ahora el candidato y su seguridad. Y su seguridad. O sea, es una espiral de violencia que no se ve cómo se va a poder yugular. Por eso, bueno, algunas voces autorizadas habían propuesto que las Naciones Unidas reúnan una fuerza, claro, entre los Estados miembros, para una fuerza de choque, para una acción rápida y de choque para eliminar a las pandillas. Bueno, entonces salió China y Rusia, había que esperar, ¿verdad? Porque resulta que de forma pagada, una multitud, ¿verdad?, de ciudadanos haitianos salieron a las calles con banderas rusas y banderas chinas diciendo protejan, no dejen que la ONU venga para acá. Pues de ahí de una vez se agarraron China y Rusia para decir, bueno, sí, no podemos precipitarnos en la decisión porque el pueblo haitiano no parece estar de acuerdo, además no hay un gobierno legítimo. Entonces, efectivamente, el problema de la legitimidad, el derecho internacional público, es un elemento fundamental. Pero si no se para la violencia, no va a existir un gobierno legítimo, porque ¿cuál va a ser el mecanismo idóneo para escoger a esos miembros? Ahí está el tema. Y a mí lo que me preocupa es que detrás de todo eso tú ves el espectro de Somalia. Somalia tiene más de 20 años que no puede elegir un gobierno. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho las Naciones Unidas con Somalia? Una operación fallida y en un breve periodo, 1999 al 2001, gobernaron las Cortes Islámicas de uno de los clanes con cierto orden, pero lo derrocaron. Es el mismo tema de Haití. Claro, pero a nosotros nos interesa, y fíjate que el gobierno dominicano ha sido muy enfático en que la República Dominicana no puede sola con esa carga, porque ¿cómo lo estamos nosotros sustentando lo que están acá? En los hospitales, en las escuelas, donde quiera. Ayer me decía un cliente que tuvo un accidente en la calle y fue con el motorista que lo chocó, que se le estrelló, según él, en su vehículo, y lo llevó al Seguro Social. Y cuando tomó el ticket era el número 150, y dice, ¿qué pasa? Y tenía 150 personas de origen haitiano esperando en una sala para que él, que paga un seguro de salud social y esto, tuviese que esperar todo ese tiempo. Dice, no, yo no puedo hacer esto porque voy a perder mi día de trabajo. Y se fue a una clínica privada. Claro, pero que es así. Eso no está afectando a nosotros. Pero naturalmente, pero eso ya de por sí es una forma de ocupación. Sí. Porque además nosotros tenemos un artículo en la Constitución, me parece que es el artículo 25,
que dice que todos los habitantes del territorio tienen los mismos derechos. Claro que sí. Entonces, eso quiere decir que ellos vienen de este lado, están en este lado, tienen derecho a educación, tienen derecho a salud, y antes que los propios dominicanos. Sí. Lo cual es también una forma de desvirtuar los objetivos del Estado. El Estado fue creado primeramente para ocuparse de sus administrados directos. Sí, pero precisamente como tenemos una Carta Magna que definitivamente ha ido en esa visión holística internacional y donde todos somos iguales ante la ley, como dice el artículo 39, entonces tenemos que aplicar la Carta Magna y como bien tú señalas, en esa educación y en esa asistencia médica tenemos que hacerlo para todos de manera igualitaria. Lo que pasa es que están ocupando las camas en los hospitales esas haitianas porque ellas vienen deterioradas, cruzan al país, como decía el ministro de Salud Pública, una dominicana le puedo dar de alta en 3 días, da luz y se puede ir a su casa, pero la ciudadana haitiana no, porque viene con un problema complicado, cardiovascular, viene entre con otras muchos cosas. Problemas, exactamente. Pero Cristina, ningún país ha dicho, porque si bien tú señalas que no existe un gobierno en Haití, no existe una autoridad que pueda frenar la delincuencia ni tampoco que pueda tomar decisiones, pero ningún país internacional ha dicho, déjame llevar un hospital móvil del otro lado de la frontera en Haití. Bueno, o sea, es como amagar y no dar, no quieren dar, Cristina. No, hay como una especie de conjura internacional en contra de la República Dominicana. La señora Clinton no se ha escondido para decir que no puede haber 2 países en una isla como esta. Entonces, por consiguiente, esa es una doctrina que está caminando y que tiene curso también en Naciones Unidas, de que no es posible que en una sola isla hayan 2 países. Sí, claro, pero entonces, ¿a quién van a sacrificar? Claro. Ese es el problema, ¿a quién van a sacrificar? Y obviamente está decidido que la víctima, el chivo expiatorio, sea la República Dominicana. El tema del hospital, bueno, hay un caso que se dio cuando el terremoto. Los japoneses mandaron un barco hospital, por una cosa supramoderna. ¿Qué pasó? Y entonces las supuestas autoridades le estaban pidiendo muchísimo dinero al barco para que pudiera acostar, ¿verdad?, en el muelle para ofrecer la asistencia. Y en la discusión, Japón retiró su barco. Bueno, ellos son tan especiales que fíjate que rechazaron las vacunas cuando el presidente Luis Abinader estaba... Si vienen de República Dominicana. Exacto, le estaba donando las vacunas, porque a todo esto se están muriendo, pero tienen un orgullo y un odio que definitivamente es inentendible. Yo lo que no entiendo en ese ethos haitiano es, nosotros no tenemos nada que ver con su esclavitud, ni con las dificultades que ellos han podido vivir. Al contrario, estamos colaborando con ellos. Y yo estoy de acuerdo en que, como tú bien señalabas, se respete la Constitución, se les eduque, se les atienda en los hospitales, pero que se siga aplicando la norma. Pero también que se ejerza un control migratorio riguroso. Claro. Porque que nosotros no podemos tener puertas abiertas y fíjate que en este momento lo que es verdaderamente preocupante es el silencio de las autoridades. Sí, pero no tenemos puertas abiertas porque las Fuerzas Armadas se ordenó un poco más de las Fuerzas Armadas, se está avanzando con la verja perimetral. Sin embargo, entran todos los días, guaguas y guaguas. Bueno, esa es una complicidad que ha existido por décadas y que tenemos entendido que precisamente ahora el nuevo director de inmigración, que ya lleva unos cuantos meses, indicó que estaba erradicando esas mafias definitivamente. Entonces eso es esa es una buena noticia, pero yo tengo una estudiante que hizo una tesis sobre el impacto de las parturientas haitianas en la economía dominicana, en el presupuesto de salud. Y ella lo hizo, además un trabajo, porque hizo encuestas por todas partes. Ella levantó sus propias estadísticas, ella se entrevistó con los intérpretes que le sirven a las haitianas. Le pagan 200 pesos a un intérprete o a un familiar de una de esas que habla español. Habló con los médicos en los hospitales, pero con todo el mundo, los camilleros, con todo el mundo. Y la verdad es que todas las semanas hay cientos de parturientas que son atendidas en los hospitales dominicanos. Los nacimientos de haitianos son más numerosos en la República Dominicana que los propios nacimientos de las mujeres dominicanas. ¿Qué te dice eso a ti?
El factor demográfico tiene su importancia en relaciones internacionales, no quizás como antes, donde se pensaba que una población enorme era un valor. Ahora se considera que puede ser un impedimento incluso para el desarrollo. ¿Por qué? Porque tú tienes entonces que buscar más dinero para solventar todas las necesidades básicas de una población importante. Entonces, si nosotros tenemos aquí en la República Dominicana más nacimientos de niños haitianos que de dominicanos, ¿qué va a pasar? La demografía va a arropar finalmente a la República Dominicana, ellos con una demografía galopante y nosotros con una demografía que estamos discutiendo todavía si las mujeres dominicanas tienen derecho al aborto. Bueno, tenemos que ir a una brevísima pausa. Al retorno quiero que nos comente precisamente sobre tu apreciación con el final de esta crisis. ¿Lo estás vislumbrando de alguna manera o qué se ve al final? Regresamos. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-13. Con ensayo jurídico, y estamos en este conversatorio con la doctora Cristina Aguiar hablando de la posibilidad de solución a la problemática haitiana. De verdad que hablar de solución es una palabra como que en estos momentos nos queda grande, pero Dios primero en control. Y bueno, el país necesita, Cristina, que este tema vaya finalizando, de verdad que sí. Y como tú bien señalabas, no vemos el interés de las autoridades internacionales, los organismos internacionales, pero la seguridad jurídica de la República Dominicana, cada vez que hay un acontecimiento amenazador, se ve en peligro precisamente. Y es lo que las autoridades dominicanas tratan de impedir, mayores problemáticas que nos traiga a nosotros dificultades con esas inversiones extranjeras, con el turismo precisamente. Entonces, si estos organismos internacionales están tan pasivos en un tema de tanta urgencia, ¿cómo tú entiendes que se pueda apreciar solución a esta problemática? Bueno, realmente el problema es altamente complejo. Pero definitivamente República Dominicana no se puede inmiscuir directamente en los asuntos haitianos. La dificultad de esa posición es que estamos obligados a mantenernos en un rol defensivo. Sí. Defender la frontera, no dejar que el conflicto interno haitiano desborde. Avanzar la verja perimetral. Avanzar la verja perimetral, si eso va a ayudar en algo. Pero imagínate tú que se arme una poblada. Ay, Dios nos libre. ¿Con qué nos vamos a defender? Desde el primer tiro están aquí los cacos azules de Naciones Unidas. Están buscando la oportunidad de ocuparnos para ya declarar el Estado binacional. Eso está escrito, pero con tinta roja. Entonces, República Dominicana se encuentra en una encrucijada sumamente difícil. Porque aquí hay mucha gente todavía que tiene sentimiento patrio. Claro que sí. Que no se van a dejar. Y que está viajando el país precisamente en esa lucha, como lo está haciendo el Instituto Duartiano, demandando de la asistencia de los organismos internacionales de Haití en Haití. De Haití en Haití. Qué importante puntualizarlo. Claro. Bien. De Haití en Haití, claro. Porque como tú decías, muchos entienden que se puede colaborar desde aquí, sí, pero allá, ellos allá. No, mira, no se ha hecho nada por reconstruir las bases de la sociedad haitiana. Y el problema actual para visibilizar una solución X, que tiene que ser una solución política obligatoriamente,
es que los actores políticos haitianos no tienen confianza los unos en los otros. Definitivamente. Entonces, hay en este tema habría que traer a la gente que tiene un origen cultural y étnico como el de ellos. El resto de las Antillas inglesas, deberían participar más de cerca en el tema Haití. No solamente acusarnos a nosotros de que nosotros hemos fomentado apatria con la sentencia 168.13, lo cual es totalmente falso. Y también acercar a los países africanos. Porque si ellos no quieren de los blancos, ni de las soluciones occidentales, bueno, pero vamos entonces a acercar un grupo de amigos de Haití que vengan de las islas inglesas, que vengan también del África subsahariana. Pero nadie se motiva, Cristina, entonces definitivamente no se observa solución. No la observamos. Porque nosotros desde aquí, desde República Dominicana, tampoco estamos ofreciendo ninguna alternativa. Nosotros habíamos hecho un documento junto con el comité, tuviste lo que le pasó al comité, ¿verdad? Y era con esa resolución del 2005 que crea el comité para la reconstrucción y la paz, la sociedad civil tiene participación. Y era de ver cómo por ese medio, entonces nosotros podíamos tener algo que decir a través de nuestras organizaciones de la sociedad civil que están motivadas y que están ilustradas en este tema. Fíjate que todo lo que hace República Dominicana, como bien señalábamos, la asistencia económica con esos hospitales, con la educación, con toda la carga que nosotros tenemos y con dominicanos pobres aún, fíjate, luego de estas catástrofes que han pasado en el país. Entonces definitivamente el país necesita sus recursos para los dominicanos. Yo creo que hay que combinar y saludar el llamado que ha hecho y que sigue haciendo el gobierno dominicano a las autoridades y organismos internacionales para que se empeñen en colaborar con Haití, pero de una manera contundente, porque esta problemática ya no se aguanta y hay que garantizar esa seguridad jurídica para que nosotros podamos seguir increciendo, ¿no? Como nación, como estamos, porque definitivamente después de la pandemia República Dominicana ha sido uno de los primeros países que se ha ido reconstruyendo en el tema del turismo, que se recuperó en un tiempo récord, prácticamente. Bueno, pues aboguemos que esa verja perimetral se avance lo más posible y que los organismos internacionales pues finalmente hagan algo, porque no han hecho nada, ¿eh? No han hecho nada y no se vislumbra una intencionalidad positiva en ese sentido. Con carácter. Pues bien, mi apreciada doctora, definitivamente vamos a abrigar esa esperanza en Dios, en que los organismos internacionales actúen en favor de Haití en Haití. Y bueno, y dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las